Hola, buenas noches. Bueno, sigamos con la lectura de Erradicando el Egoísmo, que es el punto número 12 o capítulo número 12, no sé cómo le digan. Bueno, dice así, ¿por qué entonces el Creador se esconde? Cuestiona el Raf, después de habernos situado deliberadamente en un mundo lleno de obscuridad, en un mundo lleno de inseguridad y en un mundo lleno de tristezas. Cuando el Creador nos fue creando, su meta fue concedernos una existencia eterna junto a Él. Sin embargo, dice el Rab, debemos alcanzar este estado por nuestros propios medios, a fin de no sentirnos avergonzados por haber adquirido injustamente ese placer eterno. Ya veremos qué significa sentirnos avergonzados. No es como en este mundo la vergüenza. Significa otra cosa que ya veremos adelante. Bueno, así el Creador generó un mundo opuesto a él en su naturaleza y que simbolizaba una calidad contraria a su esencia. Y ese mundo fue hecho con el deseo de la autogratificación o, como le llaman los cabalistas, el egoísmo. Y esta naturaleza es contraria al Creador y será mejor que no lo olvidemos para habilitarnos más rápidamente hacia el camino espiritual o hacia la autocorrección. Sigo leyendo. Por consiguiente, Él nos dotó de esta cualidad. Tan pronto como el ser humano es influenciado por esta cualidad, ese ser humano nace en este mundo e inmediatamente deja de percibir al Creador. Así pues, la ocultación del Creador existe para darnos, para darnos la ilusión que poseemos libre albedrío. ¿Para qué? Vale, para poder elegir entre nuestro mundo y el mundo del Creador, el mundo superior. Sí, a pesar de nuestro egoísmo, somos incapaces de ver al Creador. Naturalmente preferiríamos su mundo al nuestro, ya que el primero contiene todo el placer y ningún sufrimiento. Sin embargo, la libertad de elección y el libre albedrío solo pueden existir en ausencia de nuestra percepción del Creador. La libertad de elección y libre albedrío solo pueden existir en ausencia de nuestra percepción del Creador, mientras Él permanece oculto. Y ya más adelante usted o ustedes lo van a entender. Sigo leyendo, pero si a partir del momento del nacimiento estamos tan fuertemente dominados por el ego que no podemos distinguir entre nuestro ser y el ego, cuestiona el Raf. Entonces, ¿cómo podemos elegir estar libres de la influencia del ego? Y además surge otra cuestión. ¿Qué opción puede haber en realidad si nuestro mundo está lleno de sufrimiento y muerte?
mientras que el mundo del Creador está lleno de placer e inmortalidad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por elegir? Y aquí entramos a lo que significa el libre albedrío real. Sigamos leyendo. Dice, con el propósito de permitirnos tener el libre albedrío, el Creador nos dio dos opciones. Uno, ocasionalmente, Él se revela a uno de nosotros para permitirle a esa persona ver su grandeza y providencia, es decir, la grandeza del Creador y su providencia. Y como resultado de esto, pues experimentar calma, experimentar benevolencia, experimentar concordancia con la naturaleza. Y dos, Él nos dio la Kabbalah, que es el estudio que pone de manifiesto a la oculta y circundante luz espiritual que los cabalistas le llaman Or Makif en hebreo, asumiendo que uno verdaderamente desea salir del estado actual y percibir al Creador. El proceso de nuestra vinculación con el Creador, comenzando por el nivel más bajo que es nuestro mundo, en donde vivimos actualmente, y extendiéndose hacia el más alto, donde mora el Creador, puede ser comparado con subir los peldaños de una escalera espiritual. Todos los escalones de esta escalera existen en los mundos espirituales. El Creador reside en el escalón más alto, mientras que el rango más bajo desciende hacia nuestro mundo, donde estamos nosotros. Los seres humanos están situados debajo del peldaño espiritual más bajo, ya que nuestro nivel inicial egoísta no está conectado con el primer estado espiritual, el cual es completamente altruista. Y remata el Rab, ¿podemos percibir un nivel espiritual superior cuando nuestras cualidades y las del estado espiritual tienen coincidencia, son iguales? Entonces, nuestro grado de percepción de la espiritualidad es proporcional al grado de la congruencia entre nuestras cualidades y las de lo espiritual. Podemos percibir el nivel superior porque todos los pasos espirituales están arreglados en forma secuencial, desde el más bajo hasta el más alto. Es decir, hay una estructura espiritual y hay una forma de irlos consiguiendo gradualmente, siguiendo ciertas reglas y evidentemente sin ninguna duda y sin ninguna miedo a errar, vamos a lograr lo espiritual. Pero como decía arriba el Ra, necesitamos el esfuerzo, porque ahí es donde están nuestras vasijas. Bueno, es más, los estados subsiguientes se traslapan entre sí. La mitad inferior del estado superior, la mitad
inferior de un estado que consideramos superior está situada dentro de la otra mitad, que es la superior, de lo que percibimos un estado inferior. Y a esa situación le llamamos que el Ahad del superior cae en el Galgalta Enaim del inferior. Así le llamamos los cabalistas. El Ahad o la parte baja del superior cae en el Galgalta Enaim o la parte alta del inferior. Y así viene desde arriba hasta abajo todo este sistema. Por lo tanto, dice el Rav, la parte inferior de nuestro estado superior, pues está siempre presente dentro de nosotros, aunque usualmente no la sentimos, no la concientizamos. El estado superior, por encima de nosotros, se refiere siempre a un estado que vamos a conocer como el Creador. Porque funciona como el Creador para nosotros, porque está en el nivel superior. Nos engendra y nos da vida y nos guía hacia otros estados más superiores, gradualmente esforzándonos y trabajando en la sabiduría. Debido a que no tenemos una percepción de este estado superior, a menos que insistimos en que el Creador, a menudo insistimos, en que el Creador no existe. Pero, y aquí lo destaca el Rav, pero si estamos en un estado en el que vemos claramente el dominio superior del Creador, sobre todas las creaciones en este mundo, entonces perdemos la posibilidad de elegir libremente. Podemos ver únicamente una verdad, una fuerza, una voluntad que opera en todo y en cada uno. Y debido a que la voluntad del Creador es conceder a cada ser humano el libre albedrío, entonces surge la ocultación del Creador de sus creaciones como necesaria. Es decir, solamente si Él está oculto, podemos argumentar que aspiramos por nuestro libre albedrío. Por eso se dice que la libertad de elección y el libre albedrío solamente está en la zona de la ocultación. Para conseguir esfuerzos por conseguir la meta deseada de ir a favor del Creador, a unirnos al Creador, actuando en su favor sin ningún vestigio de interés propio, porque la autorrecompensa nos aleja del Creador. Por eso dice el maestro, sin ningún vestigio de interés propio. El proceso completo de autocorrección es posible solamente cuando el Creador no es visible para nosotros. Tan pronto Él se revela a nosotros, nos convertimos de inmediato en sus sirvientes y caemos bajo el control de su pensamiento, de su grandeza y por supuesto de su poder. Y aquí, en este punto, es imposible
determinar cuáles son nuestros pensamientos verdaderos. Estamos inmersos en el pensamiento sagrado. Por lo tanto, con el propósito de permitirnos actuar libremente, el Creador debe ocultarse de nosotros. Por otra parte, para darnos una oportunidad de liberarnos de la ciega esclavitud del egoísmo, el Creador debe revelarse. Esto es así porque el ser humano obedece solamente a dos fuerzas en este mundo: o la fuerza del cuerpo, o lo que los cabalistas, como ya lo comentamos, conocen como egoísmo, y la fuerza del Creador como segunda, es decir, el altruismo, el otorgamiento, cabalísticamente bien entendido. Y vuelvo a hacer mención de esto porque inmediatamente pasamos los conceptos, los queremos pasar a lo que hemos aprendido aquí. Y no es así. Hay mucho que aprender todavía de estos conceptos que no se refieren a la materialidad. Bueno, resulta entonces que alternar entre los dos estados es necesario. Dichos estados son la ocultación del Creador de nosotros cuando solo nos percibimos a nosotros mismos y a las fuerzas egoístas que nos controlan. Y la revelación del Creador cuando sentimos el poder de las fuerzas espirituales, a fin de que la persona que permanece todavía bajo la influencia del egoísmo pueda percibir el más cercano de los objetos superiores que llamamos el Creador. El Creador debe igualar algunas de sus cualidades con las del ser inferior, es decir, la persona que busca una conexión en Él. Él proveerá algunas de sus cualidades altruistas como si fueran egoístas para poder entrar en equilibrio con la persona que busca la conexión con Él. La parte superior eleva a la Malhut Midat Hadin al nivel de su Galgalta Be'enai. Consecuentemente, su Ahab adquiere cualidades egoístas. De este modo, su Ahab desciende a la parte inferior, el nivel espiritual del que busca, y entra en un estado de equivalencia con las cualidades de la parte inferior. Sé que no lo van a captar ahorita de primera instancia, pero poco a poco lo vamos a ir captando y lo vamos a ir discerniendo y lo vamos a ir practicando en nosotros. Y por lo tanto se va a revelar más y más estos últimos fragmentos. Por lo pronto, esta es la dinámica de la revelación. Bueno, inicialmente dice el Rab, la parte inferior no era capaz de percibir al estado espiritual superior. Sin embargo, debido a que el Creador ocultó sus más altas cualidades altruistas detrás de las egoístas, Él fue capaz de descender al nivel de la persona para que lo pudiera percibir, puesto que en tal punto percibimos cualidades superiores como egoístas, nosotros no podemos verdaderamente captar su esencia. Y por lo tanto parece que no hay nada positivo en lo espiritual, nada que pueda traer placer, inspiración, confianza o tranquilidad. Recuerden que en esta etapa estamos en oscuridad y en dolor. Es precisamente en este punto
que tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fuerza de voluntad. Podemos, en cambio, afirmar que la carencia de placer o la no existencia de no sentir el placer y del gusto en lo espiritual y en la Kabbalah se debe a la deliberada ocultación del Creador. Porque esto es finalmente para nuestro beneficio. Y ya lo aprenderá después todo el mundo. Aunque ahora mismo les parezca que no es posible esto, que no es posible este sistema, que no es posible que el Creador esté actuando así, porque yo he aprendido otras cosas en mi vida, principalmente de las filosofías o de la religión o de lo que fuese. Pero adelante se aclara este proceso perfectamente y entiendes por qué la oscuridad de inicio. Sigo leyendo. Repito, es precisamente en este punto que tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fuerza de voluntad. Podemos, en cambio, afirmar que la carencia de placer y de gusto en lo espiritual y en la Kabbalah se debe a la deliberada ocultación del Creador para nuestro beneficio. Debido a que todavía no poseemos las cualidades espirituales necesarias, es imposible en este periodo percibir los placeres espirituales superiores. Incluso, sino por el contrario, todos nuestros deseos terrenales están gobernados por el egoísmo. Entonces, destaca aquí el Rab algo que es muy, pero muy importante. No lo entiendes, lo sabemos que no lo entiendes en este periodo, pero es crucial para los principiantes entender que se les proporciona depresión y aflicción a fin de aprender a superarlas correctamente en el camino espiritual. Ellos pueden dirigir al Creador sus súplicas para conseguir alivio. Pueden estudiar o hacer buenas obras. El hecho de que tales personas no experimentan placer o vitalidad de las aspiraciones espirituales es decidido y dirigido desde lo alto. Esto les da y fortalece el libre albedrío de llegar a la conclusión de que su falta de placer se origina justamente de la ausencia de las propiedades o cualidades altruistas en sí mismas. Por lo tanto, el superior debe ocultarse de ellos y debe ocultar sus cualidades. Así pues, dice el Rab, por lo tanto, debemos recordar que la primera etapa en percibir lo espiritual es justamente la sensación de privación espiritual. Ya verán por qué. Adelante. Pero aquí
se forja una coladera enorme, porque como se privan de lo espiritual, estando en una primera etapa de principiantes, mucha gente se decepciona, mucha gente cree que es suficiente motivo para alejarse porque es mentira lo demás. Se desespera, se deprime y se va. Pero así está hecho esto. Y lo que hay que hacer es persistir. Y adelante viene y alcanzas la razón de todo esto en ti. Bueno, sigo leyendo. Si la parte inferior es capaz de darse cuenta que el superior se oculta a sí mismo debido a su incongruencia de cualidades, y si esa parte inferior pide ayuda para corregir su propio egoísmo, eso es para lo que rezamos, oramos y pedimos. Solamente esto es oído allá arriba. Corregir para ayuda, para corregir nuestro egoísmo. Nada más. Y lo hacemos, o lo hacen los cabalistas, a través de una plegaria que le llaman man. Entonces la parte superior se revela parcialmente. Es decir, la parte superior eleva su ahab, su parte inferior, y demuestra sus cualidades verdaderas, las que hasta ese momento estuvieron ocultas bajo el egoísmo. Así pues, como resultado, el placer espiritual también se hace evidente. Por consiguiente, la parte inferior empieza a experimentar esa grandeza y ese placer espiritual sentido por la criatura superior, a quien conocemos como el Creador en ese momento, y quien posee cualidades espirituales altruistas. Y dado que la parte superior elevó sus cualidades altruistas desde el punto de vista del individuo, él, el creador, lo elevó así al medio de su estado. Él elevó la Galgalta Enaim del inferior junto con su propio Hab. Ya lo veremos mucho a profundidad más adelante. Bueno, este estado espiritual se conoce como, entre comillas, el menor nivel espiritual de la persona. Es decir, el Katnut. Así se le conoce, el Katnut en hebreo. La parte superior, de cierta manera, eleva la parte inferior a su propio nivel espiritual al revelar tanto su grandeza como la grandeza de las cualidades altruistas. Al ver la magnificencia de lo espiritual y comparándolo con lo material, podemos ascender espiritualmente por encima de nuestro mundo. Cuando percibimos lo espiritual, independientemente de nuestra voluntad, nuestras cualidades egoístas se empiezan a transformar en cualidades altruistas, que son cualidades del Creador. Y esto es con el propósito de permitir que la parte inferior tome completa posesión del primer nivel superior.
parte superior se revela totalmente a sí misma y todas sus cualidades a esa parte inferior, lo cual significa, como dicen los cabalistas, que revela su grandeza. Y entonces, al momento en que se revela, pasamos de un estado espiritual pequeño o katnut hacia un estado espiritual grande o gadlut. En este estado espiritual grande o gadlut, la persona percibe a la parte superior como al único soberano absoluto en todo el universo. Al mismo tiempo, la parte inferior capta el más alto conocimiento del propósito de la creación y del dominio del superior. Es decir, se empieza a revelar hacia el inferior el propósito de la vida y se empieza a extender la conciencia del inferior. Por eso se le llama revelación, por eso se le llama iluminación. Y entonces empezamos a comprender los porqués, los debidos a, y toda la serie de situaciones de este mundo y las situaciones de los mundos espirituales y el porqué. Y por supuesto, se hace evidente, como dice el Rab, a la parte inferior, que no hay otra manera de conducirse, sino por la forma prescrita por la Kabbalah. Porque estás entendiendo el proceso de la vida, no solamente de este mundo, sino de la estructura espiritual, obteniendo el propósito general de la vida. Por lo tanto, la razón de la parte inferior requiere ahora tomar una acción apropiada. Como resultado de esta clara percepción del Creador, uno debe hacer frente a la contradicción entre la fe y el conocimiento. Es decir, se nos revela con esta situación algo que vamos a utilizar perfectamente siempre y persistentemente en nuestra corrección. La línea derecha y la izquierda. No vas a entenderlo ahora mismo, pero lo vamos a profundizar y lo vas a captar más exactamente. Sigo leyendo. Habiendo adquirido las cualidades altruistas o en la etapa de Katnut, la parte inferior prefiere proceder solamente por medio de la fe en la grandiosidad del Creador. Ya probamos que esto es la revelación. Y esto sirve como un indicativo del deseo sincero de quien busca acercarse al Creador. Sin embargo, la revelación del Creador, de su grandiosidad o de su estado grande, de su gadlut, obstruye ahora al individuo de avanzar por la fe, la confianza. Como consecuencia, el individuo debe prescindir voluntariamente del conocimiento adquirido. Cuando uno suplica proceder ciegamente, confiando solamente en la fe de la persona en la magnificencia del Creador, en vez de hacerlo al darse cuenta de su poder y grandiosidad, y solo
al utilizar la razón en proporción a su fe, el Creador se ve obligado a limitar su revelación. Cuando tal acción obliga al Creador a disminuir su revelación de su dominio general, de su omnipotencia y su luz, Or-Jochma, se le llama la pantalla de Hirik, cabalísticamente hablando. Es muy complicado entenderlo, pero así sucede. Y poco a poco se va a ir revelando la dinámica de esto y por qué sucede así y qué significa que suceda dentro de un esfuerzo interior de cada persona. Pero requerimos más tiempo, más esfuerzo de estudio, más dedicación a la sabiduría. Bueno, el caso es que a través de esta pantalla podemos disminuir la revelación de la razón superior. Ya esto le llamamos la línea izquierda, hasta el punto en el cual esta revelación pueda ser balanceada con la fe, que es la línea derecha. Así pues, la correcta correlación entre la fe y el conocimiento se llama un equilibrio espiritual, o como lo llaman los cabalistas, la línea de en medio, la línea media. Nosotros, como individuos, determinamos el estado en el que deseamos estar. Una vez que existe la correcta correlación entre la fe y el conocimiento, podemos lograr la perfección. Esto se conoce como la línea media. Abunda el RAP. La parte del conocimiento revelado, que es la línea izquierda, que podemos emplear en proporción a nuestra fe, la línea derecha, procediendo de acuerdo a una regla muy importante, la fe por encima de la razón. Y entonces encontramos la línea media. Se agrega a aquellas cualidades espirituales que poseíamos antes, en el estado de Katnut. El nivel espiritual recién logrado se conoce como Gadlut, el estado grande. ¿Qué significa grande y completo? Dice el Rab. Y después de haber alcanzado por completo el primer nivel espiritual, llegaremos a ser iguales en cualidades a las del primer estado, que es el estado más bajo de la escalera espiritual. Y tal como fue mencionado anteriormente, todos los estados o peldaños de la escalera se traslapan entre sí. Así pues, habiendo alcanzado el primer nivel, puede que descubramos la presencia de un nivel más alto dentro de nosotros, empleando exactamente lo mismo, el mismo principio. Así pues, cuando avanzamos hacia el primer nivel, podemos proseguir peldaño a peldaño hacia la meta de la creación, que es la unificación completa con el Creador en el más alto nivel. Una parte esencial de nuestro ascenso espiritual es un proceso especial, el cual requiere que al descubrir un mal mayor dentro de nosotros, pues pidamos al Creador. ¿Qué le vamos a pedir al Creador? Nos conceda la fortaleza necesaria para superarlo y transformar dicho egoísmo. Luego recibimos dicha fuerza en la forma de una luz espiritual mayor. Así funciona.
Y este proceso es continuo, persistente, hasta que alcanzamos el nivel y tamaño originales de nuestras almas. En este punto, nuestro egoísmo está completamente corregido y colmado con la luz. Pero el proceso sigue y sigue muchísimo tiempo, porque el tamaño de nuestro egoísmo, sobre todo, no lo alcanzamos a ver en principio, pero es enorme el egoísmo de cada individuo, tan enorme que es hasta desconocido del propio individuo. Pero con la búsqueda del Creador vamos a ir transformando esto. Bueno, vamos a dejarle aquí y vamos a seguir sobre este mismo tema en la siguiente grabación. Por lo pronto, vamos a terminar aquí la grabación. Muchas gracias.